el programa de hoy, el Papa Francisco aclara que el sacerdocio sigue reservado solo para los hombres. El pontífice anima a alcanzar un pacto entre enfermos y cuidadores. Además, el Santo Padre expone los beneficios de la oración de alabanza ante las dificultades. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa en EWTN Noticias. Soy Natalie Paredes. Yo soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Comenzamos el programa contándoles que el Papa Francisco aclaró que el sacerdocio sigue reservado solo para varones. El Papa Francisco aclaró esta semana que el sacerdocio sigue reservado solo para los hombres. Esto luego que el Santo Padre eliminara la reserva exclusiva a los varones para el ejercicio de los oficios del lector y del acólito mediante el motu proprio Spiritus Domini del pasado 10 de enero de 2021. Sin embargo, el Sumo Pontífice señaló que esto no va en perjuicio del orden sacerdotal. Por medio de una carta enviada al prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Cardenal Luis Francisco Ladaria, el obispo de Roma recordó que el Papa San Juan Pablo II, en su carta apostólica Ordinatio Sacerdotalis, enseñó que la Iglesia no tiene en absoluto la facultad de conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres. Además, explicó que el motivo por el cual las órdenes menores, como el lectorado y el acolitado, durante varios siglos estuvieron reservadas a los hombres, al igual que las órdenes mayores, como el subdiaconado, diaconado y presbiterado, se debe a que la tradición de la Iglesia ha considerado a las órdenes menores como etapas de un itinerario que debería conducir a las órdenes mayores. Finalmente, el Papa Francisco argumentó que una distinción más clara entre las atribuciones de los que hoy se denominan ministerios no ordenados o laicales y ministerios ordenados permite disolver la reserva de los primeros solo a los hombres. Por otro lado, el Santo Padre abogó por un pacto entre los enfermos y sus cuidadores. Recientemente, el Papa Francisco abogó por un pacto entre los necesitados de cuidados y los cuidadores, un pacto basado en la confianza, el respeto mutuo, la sinceridad y en la disponibilidad para superar toda barrera defensiva. Así lo pidió el Sumo Pontífice en su mensaje con motivo de la próxima Jornada Mundial del Enfermo, que se celebrará el jueves 11 de febrero de 2021, fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, bajo el título Uno solo es vuestro Maestro y vosotros sois todos hermanos, la relación de confianza en la base del cuidado a los enfermos. En ese contexto, el objetivo de este acuerdo propuesto por el Santo Padre sería el de poner en el centro a la dignidad del enfermo, tutelar la profesionalidad de los agentes sanitarios y mantener una buena relación con las familias de los pacientes. Además, el obispo de Roma explicó que esta relación con la persona enferma encuentra una fuente inagotable de motivación y de fuerza en la caridad de Cristo, como demuestra el testimonio milenario de hombres y mujeres que se han santificado sirviendo a los más débiles. Finalmente, el Papa invitó a todos los fieles a caminar hacia esta meta, procurando que nadie se quede solo, excluido ni abandonado. Nos conectamos ahora con nuestro corresponsal en Roma, Miguel Pérez Pichel, quien nos tiene información de la reflexión del Santo Padre en la audiencia general que presidió este miércoles. Te escuchamos, Miguel. Adelante. Hola amigos, saludos desde el Vaticano. El Papa Francisco presidió la audiencia general del miércoles desde el Palacio Apostólico del Vaticano y reflexionó sobre la oración de alabanza, especialmente útil, señaló el pontífice, cuando se atraviesan momentos de dificultad. El famoso Cántico de las Criaturas de San Francisco se compuso cuando el santo de Asís atravesaba un momento de soledad, fracaso y privaciones al final de su vida. En ese difícil momento, San Francisco enseña a alabar a Dios por todo, por todos los dones de la creación y también por la muerte que con valentía logra llamar hermana. Con ese ejemplo, el Papa Francisco explicó en su catequesis cómo la oración de alabanza puede servir para glorificar a Dios en medio de las dificultades. Hoy meditamos sobre la oración de alabanza. San Mateo nos relata en su Evangelio que la misión de Jesús, a un cierto punto, después de haber realizado los primeros milagros y haber enviado a sus discípulos para anunciar el reino de Dios,
atraviesa una crisis. Jesús ve surgir en su entorno hostilidad y desilusión. En medio de esta dificultad, Él no se queja con el Padre, sino que lo glorifica con un himno de júbilo. En su oración, Jesús exulta de alegría, en primer lugar por lo que Dios es. Él es su Padre, su Señor y Señor del universo. Su alabanza brota precisamente de su experiencia de sentirse Hijo del Altísimo. Y también lo alaba porque escoge a los pequeños. No se fija en los sabios y prudentes, que desconfiando de Él lo rechazan, sino en los pequeños, los sencillos, que están bien dispuestos a acoger su mensaje con un corazón limpio y humilde. Ellos, los pequeños, no se consideran mejores que los demás. Son conscientes de que sus propios límites y pecados y no tratan de dominar a los otros, sino que en Dios Padre se reconocen hermanos de todos. La oración de alabanza nos ayuda no solo cuando nos sentimos felices, sino sobre todo en los momentos difíciles. Lo vemos, por ejemplo, en el Cántico de las Criaturas, que San Francisco compuso al final de su vida, cuando experimentó la soledad, el fracaso y todo tipo de privaciones. En esa circunstancia, Francisco alaba a Dios por todo, por la creación e incluso por la muerte, a las que con valentía llega a llamar hermana. Del mismo modo, continuó el pontífice, Jesús rezó alabando al Padre en un momento en que su predicación atravesaba una crisis entre sus más allegados. En un momento de aparente fracaso, Jesús rezó alabando al Padre, subrayó el pontífice. Jesús dijo: «Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a pequeños». Esa oración encierra un misterio que se revela central en el cristianismo. Mientras los sabios y los inteligentes permanecen desconfiados y cerrados al anuncio de Cristo, son los pequeños los que se abren y lo acogen. El Papa Francisco destacó que la oración de Jesús, como la de San Francisco, ayuda a juzgar de forma diferente las derrotas personales, las situaciones en las que no vemos clara la presencia y la acción de Dios, cuando parece que el mal prevalece y no hay forma de detenerlo. Y por el momento esta es toda la información desde Roma. Informó para EWTN Noticias Miguel Pérez Pichel. En otras informaciones les contamos que del 7 al 9 de enero se llevó a cabo la 95 Asamblea Plenaria del Episcopado Venezolano, que se realizó de manera virtual debido a las limitaciones por la pandemia del COVID-19. Al finalizar, los obispos insistieron en solicitar al gobierno de Nicolás Maduro un cambio radical en la conducción política. Para darnos más detalles al respecto, estamos conectados con el padre Pedro Aguilar, director de comunicaciones de la Conferencia Episcopal de Venezuela. Padre Aguilar, bienvenido a EWTN Noticias. Agradecido por la invitación y muchísimas gracias por permitirnos compartir las informaciones desde Venezuela. Padre, ¿cuáles fueron los puntos principales que abordaron durante la asamblea y por qué le han pedido al gobierno de Nicolás Maduro un cambio radical en la conducción política? Durante la 115ª Asamblea Ordinaria Plenaria del Episcopado Venezolano, realizada de forma virtual por situación de la pandemia, se llevaron a cabo varios puntos, entre ellos, por ejemplo, el análisis de la situación país a nivel pastoral, a nivel económico, social, político. También se estudió de alguna manera lo que es la reestructuración del Secretariado Permanente del Episcopado Venezolano, un proyecto que se está realizando, la realización de la Segunda Asamblea Nacional de Pastoral y una jornada de oración que se está invitando para el 2 de febrero. Estos fueron los puntos generales de esta asamblea. Sin embargo, vemos que en la exhortación los obispos venezolanos han pedido de alguna manera, de forma bastante profética y muy tajante, un cambio de rumbo político que el país necesita, puesto que el corte comunista e ideológico que se está implementando o que implementa el gobierno justamente ha llevado al país a una situación bastante dramática. De hecho, el título de esta exhortación es ante la gravísima situación que vive el país. Por eso la exigencia de un cambio necesario, importante para el pueblo venezolano que está sufriendo las consecuencias de este régimen de corte comunista e ideológico.
Padre, ¿y qué esfuerzos está realizando la Iglesia en Venezuela para ayudar a los fieles en medio de toda esta crisis que se ha agudizado con la pandemia del coronavirus? Justamente la reflexión que hace el episcopado venezolano es fruto del acompañamiento que hace en cada diócesis, en cada arquidiócesis, en las distintas parroquias. Y al conocer, por supuesto, de primera mano, de mucha cercanía, lo que está padeciendo el pueblo venezolano, hace que surja esta exhortación, que es el sentimiento del pueblo venezolano de lo que está padeciendo. La Conferencia Episcopal Venezolana ha mantenido las iniciativas que ha realizado desde el inicio de la pandemia, como por ejemplo a través de las distintas obras sociales con Cáritas, a la pastoral social en las distintas parroquias, el trabajo de solidaridad que ha aumentado en distintos sectores, inclusive desde los más pobres, desde los que tienen más necesidades, han podido ser solidarios. Y la Iglesia sigue acompañando justamente todas estas iniciativas de ayuda al desnutrido, de ayudar a aquellas personas que de repente no pueden salir de su casa, de poder llevar alimentos a aquellos que están en las periferias o mucho más alejados. Es decir, el trabajo no ha parado, ha sido constante, y esto ha permitido, por supuesto, que las iniciativas puedan duplicarse, aunque es mayor el número del trabajo realizado. Sin embargo, se mantiene la esperanza de poder seguir ayudando a pesar de las dificultades. Por eso también en la exhortación el episcopado venezolano pide que no se politice la ayuda humanitaria y que se permita a los organismos sociales poder acercar y que estas ayudas puedan llegar a Venezuela. Por último, Padre, ¿cuál es el llamado que haría a los venezolanos, tanto a los que están en Venezuela y a los que han tenido que emigrar y que nos están viendo en los diversos países del mundo? De hecho, la exhortación pastoral que se llama Ante la gravísima situación del país inicia con un saludo a todos los venezolanos que están aún en Venezuela y sobre todo los que han tenido que emigrar por las dificultades, a mantener la esperanza. Por eso se hace la invitación para este 2 de febrero a hacer una jornada de oración y reflexión para todos los venezolanos y todos los que nos quisieran acompañar justamente para pedir por nuestra patria Venezuela y de mantener aún esa esperanza que nos permite a nosotros mantenernos unidos dentro de las dificultades. El episcopado venezolano se hace consciente del dolor, de las dificultades que se presentan inclusive, pero nos pide mantenernos unidos para que de esta forma podamos sacar adelante nuestra patria y sobre todo inspirados en el amor de Cristo que fortalece cada una de nuestras necesidades. Padre Pedro Aguilar, gracias por haber estado con nosotros en EWTN Noticias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias nuevamente, Padre. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, Cardenal Müller señala que renuncia de Benedicto XVI suscitó situación impensable en la Iglesia. Además, experto afirma que el proyecto de eutanasia en Chile podría ser el más liberal del mundo. Ya volvemos con más información en EWTN Noticias. Estamos de regreso con más noticias y les informamos que el cardenal alemán Gerhard Müller expresó que la renuncia de Benedicto XVI suscitó una situación impensable en la Iglesia. En un artículo titulado El cristocentrismo del servicio de Pedro y por qué existe un solo papa, el cardenal alemán Gerhard Müller, prefecto emérito de la Congregación para la Doctrina de la Fe, hizo un interesante análisis sobre el papado en la Iglesia Católica, en el que afirma que con la renuncia de Benedicto XVI se generó una situación que era hasta ahora desconocida e incluso impensable. En el texto publicado en la Nuova Bussola Quotidiana, un sitio web que suele ser crítico con el Papa Francisco, el cardenal Müller señala que con la renuncia de Benedicto XVI al ejercicio del ministerio petrino el 28 de febrero de 2013 y luego con la elección del Papa Francisco el 13 de marzo del mismo año, surgió un contexto completamente nuevo en la historia del papado y de la Iglesia. En esta línea precisó que ante la idea herética de un doble vértice, como cuando se habla de dos papas y de que ahora existe un obispo emérito y papa de Roma, el obispo de Roma como sucesor de Pedro es el principio de unidad que debe ser realizado por una sola persona desde el momento en que el ejercicio del pleno poder papal depende de su posesión. Asimismo, aclaró que la distinción entre la renuncia al cargo y su ejercicio resulta superflua, porque en realidad puede existir un solo papa.
Otro argumento también dado en el artículo del cardenal Gerard Müller señala que todo obispo de Roma es sucesor de Pedro solo durante el tiempo en el que es el actual obispo de Roma y que por esto no puede nunca existir al mismo tiempo dos obispos de Roma, papas o sucesores de Pedro. Nos conectamos de inmediato con nuestro corresponsal en México, Diego López Colín, quien nos tiene noticias sobre la reanudación de celebraciones eucarísticas con presencia de fieles en parte de la capital mexicana. Te escuchamos, Diego. Hola amigos, los saludo desde la Ciudad de México para contarles que luego de 15 días se reanudaron las celebraciones eucarísticas con presencia de fieles en parte de la capital del país. La Arquidiócesis Primada de México anunció que se restablecieron las misas presenciales, aunque con algunas restricciones, cuando las autoridades han decidido mantener el semáforo epidemiológico en rojo, lo que implica una serie de disposiciones estrictas en las actividades públicas. En un comunicado firmado por el arzobispo Carlos Aguiarretes, se reiteró que sigue vigente la dispensa de asistir a la misa los domingos y fiestas de guardar, y que los templos estarán abiertos hasta las 5 de la tarde para alentar con la debida prudencia y según los ordenamientos sanitarios la oración cotidiana que estos tiempos se necesitan. En este horario podrán ser celebradas la Santa Misa con presencia de fieles conforme a los protocolos que hasta hoy se han seguido con meticuloso cumplimiento y responsabilidad. Asimismo, se recordó a los sacerdotes la importancia de priorizar la transmisión a través de las redes sociales de su parroquia para llegar a la mayor cantidad de personas. Sin embargo, cabe destacar que aunque la Arquidiócesis de México ya podrá celebrar con fieles, las otras 3 diócesis que se encuentran en la Ciudad de México permanecerán sin culto público. Y en otras noticias quiero contarles que a través de una santa a nivel nacional se juró vasallaje y fidelidad a Cristo Rey. El pasado 11 de enero, al conmemorarse el 98 aniversario de la bendición y colocación de la primera piedra del segundo monumento a Cristo Rey en el Cerro del Cubilete en el estado mexicano de Guanajuato, se llevó a cabo un momento de oración y reflexión, el cual fue replicado en todo el país. Esta no es la primera vez que se realiza dicho evento. La primera hora santa por Cristo Rey se celebró el 11 de enero de 1924 por iniciativa del entonces obispo de León, Monseñor Emérito Valverde Telles. Desde entonces cada año se ha continuado celebrando, salvo de 1927 a 1929, años en los que México vivió la guerra cristera y la persecución religiosa del gobierno. Durante la celebración en el santuario se pidió de manera especial que Cristo reine en los corazones de los mexicanos y desde ahí reine en medio de la sociedad, que el laicismo no afecte y no lleve a encerrarlo en los templos y se le impida estar en las realidades temporales, pues es ahí donde se le necesita, que reine en los hogares, en la patria y en todo lugar. Y ya para finalizar les comento que este 2021 será un año especial para México, ya que se realizarán las elecciones más grandes en la historia del país por el número de cargos populares que se elegirán. En este contexto, la Iglesia anunció que estará llevando a cabo talleres y cursos para formar a las personas a tomar una sabia decisión a la hora de votar. La Iglesia Católica en Guadalajara anunció que estará impartiendo cursos de capacitación para crear conciencia entre la feligresía sobre la importancia de votar el próximo 6 de junio y elegir bien a los gobernantes. El cardenal y arzobispo de Guadalajara, José Francisco Robles, hizo un llamado a ser responsables durante la temporada electoral que ya inició. Asimismo anunció que se están haciendo esfuerzos para concientizar a los miembros de la Iglesia, desde los sacerdotes y obispos hasta los laicos. Enfatizó que estos talleres que se estarán dando no son para inducir a la gente a que voten por un partido o un candidato. Estos están destinados a promover entre los católicos el voto inteligente y el deber ciudadano de la participación, la cual ha disminuido considerablemente en las últimas elecciones. Por otra parte, el cardenal exigió a los aspirantes a cargos de elección popular hacer propuestas honestas y buscar el bien común para salir de la crisis que enfrenta nuestra nación. Seguro ese será un proceso electoral muy interesante y por supuesto nosotros estaremos llevándoles toda la información y la respuesta de la Iglesia a esta. Amigos, es toda la información que tengo desde la Ciudad de México. Les mando a todos un fuerte abrazo hasta el estudio. Reportó para WTN Noticias, Diego López. Gracias, Diego, por la información. Siguiendo con más noticias, en Chile se votará por el proyecto de eutanasia llamado Proyecto de Muerte Digna y Cuidados Paliativos, que fue aprobado por la Cámara de Diputados con algunas indicaciones que, cumpliendo determinadas condiciones establecidas en la iniciativa, permiten que una persona decida y solicite asistencia médica para morir. Para contarnos más al respecto está conectado con nosotros Vicente Argús, abogado de la ONG Comunidad y Justicia. Vicente, te damos la bienvenida a WTN Noticias. Hola, muchas gracias por la invitación. Aquí feliz de contarle lo que sea necesario sobre este proyecto. Vicente, tú has mencionado que el proyecto de eutanasia en Chile podría ser el más liberal del mundo. ¿Nos podrías comentar al respecto, por favor? Sí, claro. Es un proyecto que
A mí me parece que en cierto sentido podemos decir que es el más liberal del mundo porque hay muy pocas leyes de eutanasia en el mundo, entonces se puede comparar con esos y ver cuál es el más flexible. Con más liberal quiero decir el que contiene menos controles y por lo tanto asegura de alguna manera que la persona que solicita la eutanasia acabe efectivamente muerta, aun si no fuese una solicitud completamente libre, por decirlo de alguna manera. Y eso fundamentalmente por 4 razones, me parece a mí. El problema de la salud mental es más o menos el que está detrás de todo esto. Primero, porque no tiene suficientes controles, mecanismos de control ex ante, organismos de control ex ante. Luego, por la falta de un diagnóstico psíquico, psiquiátrico serio, por el problema de los cuidados paliativos también, que no se exigen como un requisito, porque se puede aplicar a menores de edad también, que se lo pone al mismo nivel que la ley holandesa, entre otros motivos que podríamos agregar, la verdad, porque es un proyecto que, siendo sincero, a mí me parece que es bastante extremo, más allá del debate de fondo, que creo que es el más importante también, de que la vida humana es inviolable y aunque no fuera un proyecto extremo, de todas maneras habría que oponerse. Y muchas personas piensan que oponerse a la eutanasia es solo imponer a la sociedad una postura religiosa. ¿Qué se puede decir frente a este argumento? Bueno, a mí me parece que hay un punto que es importante al respecto, y es que los católicos estamos convencidos, sabemos por fe, que la fuente última de la dignidad humana es que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Es decir, por creación somos imagen y semejanza de Dios, y además hemos sido elevados a la categoría de hijos de Dios de adopción. Y esa es una fuente última de dignidad que nosotros no podemos negar. ¿Cuál es el punto? Que no hace falta argumentar esto para poder llegar a concluir que la eutanasia es ilícita necesariamente. Al final basta con que las personas estemos de acuerdo, me parece a mí, hay que llegar a convencer a la persona de eso, que esto es quizás lo más difícil, de que siempre que se mata a una persona directamente y esa persona es inocente, se comete algo ilícito, se cae en el homicidio. Por otro lado, Vicente, sabemos que el año pasado desde la ONG Comunidad y Justicia lanzaron un libro que responde a muchas preguntas sobre la eutanasia. ¿Cuál de los puntos más importantes del libro podrías abordar en este momento? Sí, bueno, creo que son 2 cosas principalmente. La primera es que el libro fue escrito principalmente, no únicamente, pero principalmente por un sociólogo del equipo de Comunidad y Justicia, que es Ignacio Suazo, también con una abogada que es Sofía Uneus. Pero claro, el hecho de que haya sido principalmente escrito por un sociólogo le da un aporte empírico que es muy valioso y que además en castellano me parece que es bastante inédito hasta cierto punto, porque revisa la evidencia empírica de los casos de Holanda, de Bélgica y también del estado de Oregon, pero principalmente de Holanda y de Bélgica, respecto del problema de la salud mental del paciente, que eso es algo que es muy importante, y el respeto al principio de autonomía, la contradicción que existe entre aprobar la eutanasia pero hacerlo de esta manera, amparándose en el principio de autonomía. Y luego yo también destacaría que se hace teniendo presente el proyecto de ley chileno en el estado en el que estaba al momento de lanzarse el libro, porque también tiene, por cierto, una utilidad muy importante tanto en Chile como en el resto de Latinoamérica, porque Chile lamentablemente en esta materia es uno de los pioneros en legislar sobre eutanasia. Vicente Argús, gracias por haber estado con nosotros en EWTN Noticias. Bueno, muchas gracias, Eddie, muchas gracias a todos los de EWTN por la invitación. Gracias nuevamente, Vicente. Continuando con las noticias, les contamos que el Vaticano desarmó el polémico pesebre navideño que estaba en la Plaza de San Pedro. Hace poco el Vaticano desmanteló el Belén o pesebre que estuvo colocado desde el pasado 11 de diciembre de 2020 en la Plaza de San Pedro y que generó diversas reacciones y opiniones, como la de una experta en arte que aseguró que no solo fue una elección mal considerada, sino que además generó división y daño.
Como se recuerda, Elizabeth Lev, historiadora de arte, comentó en declaraciones al National Catholic Register que el Belén de aspecto postmoderno que estaba en la Plaza de San Pedro parecía darle la espalda a la tradición de la belleza al ser parte de un extraño y moderno odio y rechazo hacia las tradiciones. Al respecto, la Santa Sede aclaró en su momento que el pesebre se encontraba influenciado por la escultura antigua griega, egipcia y sumeria, recalcando así que este contenía unos 20 objetos de cerámica modernistas, incluidas las figuras principales de la historia de la Natividad, pero con rostros de juguete, junto con la presencia de un judío, un verdugo, un soldado y hasta el de un astronauta, mientras que las figuras que incluían a la Virgen María, representada con cabello rubio y rizado, estaban colocadas en un escenario minimalista sin paisajes, cuevas, árboles y arroyos que caracterizaban los belenes habituales. Y es todo por hoy, amigos. Gracias por habernos acompañado. No deje de seguirnos en nuestras redes sociales y en wtnnoticias.com. Hasta mañana.